Bienvenidos a Psicotepec, el único programa libre de gluten y también de adicciones, creo, por ahora. Entonces, como podrán ver, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y sean bienvenidos entonces a este episodio número 15 de Psicotepec, que vamos a hablar sobre adicciones. Les habla hasta Gary y el día de hoy me acompaña Migue. Hola, ¿cómo están? Y nuestra invitada del día de hoy, que es Patti, Ana Patricia Ancira. Hola, buenas tardes. Y bueno, como podrán ver en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y bastante abundante en este país que trata mucho sobre drogas y pues obviamente vamos a hablar sobre adicciones que también no simplemente son con sustancias. Entonces, Patti, ¿nos puedes decir quién eres y a qué te dedicas? Sí, bueno, pues gracias. Creo que me repetiré mi nombre. Soy Ana Patricia Ancira y actualmente me dedico a atender a personas con problemas por consumo de sustancias, igualmente a dar terapia a familiares. ¿Y hay algún tipo de terapia en la que te especialices? Sí, acabo de concluir mis estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí hice una maestría con especialidad en psicología de las adicciones. Entonces, la corriente que allá utilizan y que fue en la que me formé es en la cognitivo-conductual, que también ha sido pues la que ha demostrado muchas más, o que ha generado mucha mayor evidencia respecto a la eficacia para poder reducir o eliminar el consumo de sustancias. Muy bien. Entonces, hoy vamos a tener una invitada muy especial porque, aparte, Patti es una colega que estuvo con nosotros durante la facultad. Estuvimos estudiando juntos, estuvimos en los mismos salones, burlándonos de los mismos profesores y de las mismas fallas y de las mismas cosas. Entonces, va a ser interesante el tema de hoy. Miguel, ¿cómo ves el tema de hoy? Ay, pues está medio adictivo andar leyendo sobre esto. Pues la verdad creo que es un tema con bastante impacto para toda la sociedad en general, porque a veces este tema de adicciones puede ser algo o muy catastrófico por un lado, o por el otro lado puede ser algo muy normalizado. Desde adicciones que no se consideran como dañinas, desde malas conductas, desde consumo de alimentos aparentemente normales o que se comercializan como normales, adicciones a sustancias que son aparentemente legales, como lo conocemos el cigarro, el alcohol, e incluso en algunos estudios ya lo menciona como el azúcar, o adicción a las redes sociales, pero también están estas drogas ilegales que por una suerte de desarrollo de la sociedad y por así decirlo, delincuencia en nuestro país se ha visto más latente en estos últimos años. Y también los jóvenes de hoy en día se ven más propensos a acercarse a este tipo de situaciones por la facilidad, bueno, a este tipo de sustancias por la facilidad con la que lo pueden adquirir. Entonces, bueno, el tema de esta noche son adicciones. Dentro de ellos, pues estaremos viendo algunos tópicos de, pues, qué son adicciones, algunos tipos de drogas, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece que empecemos definiendo qué es una adicción? Ok, bueno, pues mira, de acuerdo, hay varias definiciones, pero de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una adicción es un desorden crónico que normalmente está influido por factores biológicos, específicamente genéticos, también por factores psicológicos y factores ambientales. Y estos influyen no solamente en su aparición, sino también en su desarrollo y el mantenimiento. Y bueno, ¿por qué es crónico? Porque obviamente inicia tal vez como un comportamiento que se va dando de manera episódica o no tan regularmente, sin haber definido tal cual un patrón de consumo, pero va avanzando y generándose el patrón hasta el momento en el que empieza a dañar diferentes áreas de vida y también que empieza a hacer cambios incluso en la estructura cerebral, conforme más va siendo
constante la administración de la droga. Aquí me estoy enfocando como mucho a el consumo de sustancias, ¿no? Aunque también es cierto que las adicciones, como ustedes ya bien lo mencionaban, no solamente se relacionan con el consumo de sustancias, sino también se relacionan con ciertas conductas que pueden llegar incluso a considerarse como conductas adictivas, pero lamentablemente es un área que ha sido poco estudiada, ¿no? Ahorita ha incrementado la línea de investigación en torno a este tipo de conductas adictivas y la que más probablemente se ha investigado tiene que ver con el juego patológico. Y creo que esto tiene mucho que ver, o este desfase un poco en la línea de investigación sobre conducta adictiva, tal vez tenga que ver con que la adicción muchas veces se estudió desde el enfoque médico, ¿no? Entonces, obviamente los médicos estaban mucho más interesados en identificar cómo esas sustancias y cómo la parte química generaba o podía explicar el por qué continuar autoadministrándote una sustancia a pesar de tener consecuencias súper negativas por hacerlo, ¿no? Entonces, regresando al concepto de adicción, también como ahorita les comentaba, pues yo les dije es un desorden crónico, así lo dice la Organización Mundial de la Salud, pero pues existen muchos desórdenes crónicos, ¿no? Entonces parece muy ambigua también esta definición y creo que algo que podría también complementarlo y que lo mencionan en el DSM es que está muy relacionado con dos conceptos que son muy importantes, ¿no? El que es la obsesión y la compulsión. O sea, al final, la adicción tiene mucho que ver con eso, con conducta compulsiva. Entonces, tendemos a generar una misma conducta que nos acerque a ese estímulo que nos es tan reforzante. En el caso de las sustancias, es compulsiva la autoadministración de la droga, que pues es la que utilizamos y a la que nos hemos vuelto adictos, pero en el caso de las conductas adictivas también se vuelve compulsiva esa conducta, como por ejemplo el juego, como por ejemplo el comer, como por ejemplo el sexo, que nos acerca también a un reforzador que parece ser también muy inmediato, ¿no? Que es, no solamente es muy placentero, sino que también es de entrega inmediata. Entonces, ahí podemos ver también las similitudes entre conducta adictiva y adicción al consumo de alguna sustancia psicoactiva. Ok, entonces estamos hablando de un desorden que, como tú lo mencionas, es tan ambiguo porque baraja una gran posibilidad de actividades o muchas actividades que podrían ser también muchas sustancias, pero que al final lo que desarrolla es que puede afectar en la vida social de la persona que lo esté haciendo o que lo esté consumiendo y que trae consecuencias negativas a ella, ¿no? Sí, Ok. y como te decía, pues tiene eso que ver, ¿no? Es compulsión, es una conducta que se repite muchas veces con la intención de lograr llegar a ese estímulo que nos es tan reforzante, pero que también el llevar a cabo esa conducta lo seguimos llevando a cabo a pesar de tener afectaciones en otras áreas de funcionamiento. Y también no desarrollé eso, pero es obsesión, porque es una idea constante y recurrente de necesitar realizar la conducta que nos lleve a alcanzar ese estímulo deseado. Entonces creo que eso también es algo que puede complementar un poquito el término de adicción. Ok. ¿Hay alguien en específico que puede tener más una adicción? ¿Hay alguien que sea más propenso a tener adicciones o depende de algún factor? Ujú. Pues como te decía, estos factores, tanto biológicos como sociales, psicológicos, sí pueden poner en mayor riesgo a una persona de consumir, no, perdón, de generar una adicción. Particularmente yéndonos al consumo de sustancias o la adicción a alguna sustancia psicoactiva, se ha encontrado que casi la mitad, ¿no? De la probabilidad de consumo de una sustancia está determinada por la parte genética. Entonces, específicamente, por ejemplo, en el alcohol, se ha identificado que justo el alcoholismo sí tiene una gran carga genética, ¿no? Hijos de padres que han tenido problemas con el consumo del alcohol también suelen tener problemas, no necesariamente tal vez llevar a una adicción, pero sí desarrollar un consumo problemático, ¿no? Se les llama incluso bebedores problemas, un consumo problemático del alcohol.
E igualmente otras condiciones biológicas, como por ejemplo el consumo de cualquier sustancia en el embarazo, ¿no? Que también genera o hace propensa a la persona a desarrollar ciertos trastornos. Por ejemplo, en el caso de la nicotina, lo que se ha observado es que las madres fumadoras que durante el embarazo siguen administrándose nicotina, normalmente, aparte de tener riesgo de un aborto, bueno, si los hijos llegan al nacimiento y todo, también suelen desarrollar trastornos como por ejemplo un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Y que también a su vez este tipo de trastorno, específicamente es bueno, existe mucha comorbilidad de este trastorno con el consumo de sustancias y de sustancias que probablemente pudieran considerarse más adictivas, como por ejemplo la cocaína o alguna sustancia estimulante, ¿no? Eh, ¿Qué otros factores influyen? Pues obviamente también los sociales, el que en tu familia exista consumo de alguna sustancia o el que en el grupo de amigos alguna sustancia sea consumida, también ponen mayor riesgo a una persona de poder empezar el consumo y desde ahí pues desarrollar una adicción. Se ha encontrado, por ejemplo, también en el caso de cigarros electrónicos, que probablemente es como es como un tema muy actual y que se ha estudiado también cuáles son estos factores de riesgo para el uso de los cigarros electrónicos y encontramos que las personas con amigos que utilizan estos dispositivos tienen 3 veces más probabilidad de utilizarlos que cualquier otra persona que no tiene dentro de su círculo cercano gente que también los ocupe. Entonces, como vemos, el aspecto social es súper relevante, ¿no? Que tanto está también normalizada o aceptada, que tanta aceptabilidad tiene una sustancia. Ejemplo, la marihuana, ¿no? O sea, la marihuana irá adquiriendo aceptabilidad en diversos círculos y eso también ha hecho que, de acuerdo con las encuestas nacionales e internacionales, sea una de las drogas más prevalentes, ¿no? Incluso en adolescentes es, eh, es una de las drogas más prevalentes junto con el alcohol y junto con el tabaco, cosa que no vemos, por ejemplo, en adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, mayores de 40, no vemos que sea tan común o tan prevalente el uso de la marihuana. Entonces también tiene que ver esto de la aceptabilidad social. Y factores emocionales psicológicos, como te decía, algunos trastornos, algunos problemas incluso emocionales, ¿no? Algunos trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, también ponen en mayor riesgo a una persona de iniciar el consumo. Y es bidireccional porque también puede ser que una persona con consumo sea más propensa a desarrollar un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Trastornos depresivos. Entonces, va en ambos sentidos. Esto que me dices es una pregunta muy interesante porque justo es una línea de investigación que se enfoca en lo que están como muy dirigidos los epidemiólogos, que es justo esto, factores de riesgo y factores de protección. Y a partir de esta información es como se empiezan a desarrollar también programas de prevención, ¿no? Bueno, idealmente, ¿no? Esperaríamos que eso llegara también a política pública, a veces no pasa así. Como decías también, otra cosa es el acceso a la sustancia, eso es algo que decía Miguel y que es súper importante, el acceso a la sustancia, ¿no? Entre más accesible sea para un joven una sustancia, más la va a consumir. Por ejemplo, para un joven, pues es súper fácil iniciarse en el consumo de alcohol, porque no sé ustedes, pero ¿cuál es la bebida alcohólica más barata que conocen y cuánto cuesta? Esa es una pregunta que yo no puedo responder. Sí, es Porque no cierto. consumo alcohol. A ver, Miguel, no es porque tú sí, pero Me va a decir Quitando que no champán, tengo güey. adicciones. Ándale, un vinito ahí. Pues creo que la más, Un vinito, no baja de eso. la más barata en general y comercial es la cerveza. Las cervezas más comerciales. Y por ahí hay unos que otros destilados que se conocen como destilados de agave, destilados de esto, que son como Tonayán, que son como aguardientes y cosas similares. exacto. Sí, y justamente la cerveza, por ejemplo, es la bebida alcohólica más consumida por las personas y sinceramente no necesariamente porque sea la más rica, sino porque es la más barata, ¿no? Y los adolescentes
tienen mucha facilidad de alcanzar, no solamente a comprar, por ejemplo, la cerveza, sino también estas bebidas preparadas que venden en el Oxxo y que tienen un contenido de alcohol altísimo, o sea, tienen un porcentaje de alcohol muy alto, pero es muy accesible al joven. Entonces, justo una política pública que se está proponiendo y que no ha llegado a consolidarse porque no conviene económicamente, es poner un límite mínimo en el costo de las bebidas alcohólicas. Ajá, que sea un límite un poco más alto, que no cueste 20 pesos, que no cueste algo que un joven fácilmente pueda consumir o que pueda comprar, ¿no? Que aparte también existe esta política de no vender a los jóvenes, pero también es algo que se pasan como en Aquí alto, ¿no? podríamos, aquí podríamos hablar también de, ¿serviría subir el costo? Por ejemplo, lo estamos viendo con las bebidas azucaradas, hablando de azúcar y que también puede provocar una adicción. Hemos visto que, por ejemplo, la Coca-Cola y todos estos productos azucarados también han subido de precio, sin embargo, no han disminuido el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo. ¿Serviría lo Sí, mismo en y el alcohol? fíjate que, como te digo, pues al final de cuentas, esas medidas eh, vienen, digamos, de estudios que han dicho o han mostrado que eh, que el costo económico parece ser una razón por la que eligen cierto tipo de bebidas alcohólicas los jóvenes, ¿no? Así lo han manifestado en encuestas y así se ha observado. Ahora, yo creo que más bien el punto de las políticas públicas es que si las ves desvinculadas, parece no tener impacto, ¿no? O sea, obviamente si yo solamente aplico esta política pública de incrementar el costo de las bebidas alcohólicas, probablemente no tenga un gran impacto, sino que tiene que incluirse e integrarse a muchos otros tipos de políticas y que al final la idea es dificultar el acceso, justo como le decía Mil, ¿no? A una teoría que está muy eh, relacionada con el consumo de sustancias es la economía conductual, ¿no? Y lo que veíamos es que el consumo de sustancias se vuelve también tan adictivo. ¿Por qué? Porque es un reforzador de entrega inmediata. Ajá. Eh, y la demora en la entrega de un reforzador es algo que es muy relevante para elegir entre dos. O sea, yo voy a elegir entre dos tipos de reforzadores de igual valor. Ajá. Supongamos que así pudiera existir algo así. Voy a elegir entre dos tipos de reforzadores de igual valor. Pongamos, voy a darte, en esta elección te doy 50 pesos y en esta también te doy 50 pesos. Lo único que tienes que hacer es tocar una palanca. Ok. Pero yo te voy a dar la elección de que en esta palanca la tocas ahorita e inmediatamente te doy los 50 pesos. Y en esta palanca la tocas ahorita, pero te voy a dar los 50 pesos hasta dentro de una semana. ¿Cuál elegirías ahí? Entonces, lo que regularmente la gente hace es que elige la que es inmediata, ¿no? Aquí es muy fácil porque el reforzador era igual, 50 pesos, ¿no? Pero empiezan a hacer otro tipo de pruebas. Ok, te doy 20 pesos ahorita mismo. ¿Tú qué eliges? ¿Que te dé 20 pesos ahorita mismo o que te dé 1,000 pesos en una semana? Ajá. Y entonces ahí probablemente la persona empiece a elegir la demorada, ¿no? Pero aquí fíjate que algo pasa con las sustancias. La sustancia te la da inmediata y además eh, la fortaleza o el nivel de reforzamiento que da una sustancia también es muy alto. Ajá, entonces, justo en ese mismo sentido, ¿a qué quiero llegar con esto de la disponibilidad? Que también si yo te digo, a ver, puedes, y creo que eso pasa justo con las sustancias, ¿no? Puedes consumir, ok, yo te pongo y te entrego. Hay alcohol, hay nicotina, ajá, y la cocaína que implica conocer a un dealer que no conoces, que implica que la cocaína está carísima también, por cierto. Eh, y entonces, normalmente lo que eliges es, bueno, lo que yo quiero es activarme, pues voy a utilizar una sustancia a la que yo tenga mucho mayor acceso, ¿no? Creo que justo en esta idea de disponibilidad y de demorar un poco la entrega de algún reforzamiento o de generar también un mayor costo conductual para alcanzar ese tipo de droga, puede tener como un impacto. Tienes toda la razón. Creo que lo que tocaría es aplicarlo y después evaluarlo, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la que ni siquiera se ha aplicado?
y pareciera que la razón es totalmente económica. Claro. De hecho, sí, ahorita que lo estás mencionando, pareciera que, al contrario de ser un programa para una política sustentable, sana, para empezar a disminuir el consumo de estas sustancias, pareciera que va todo lo contrario, ¿no? Al contrario de lo que uno pensaría, pues, si efectivamente hay alcohol muy caro, hay drogas muy caras, como todo, pero parece que en vez de segmentarlas para que sean más caras y un acceso sea más difícil para las personas promedio, lo que hacen es dividirlo entre que hay, digamos, alcohol de alta calidad para quienes lo puedan pagar, pero también hay alcohol muy barato para esas personas que no lo pueden pagar. Al contrario de dificultar el acceso, parece que lo están haciendo que llegue a todas partes, ¿no? O sea, tenemos para todo. Si no te alcanza para esto, te alcanza para esto. Si no tienes 500 pesos para pagar de una botella que solo te va a alcanzar para, no sé, para 3 personas, no te preocupes, tenemos esta botellita que cuesta 20 pesitos y te alcanza para ti. Y al contrario de una política pública sustentable, parece que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, hacemos alcohol barato para que los que no pueden comprar alcohol caro sigan comprando alcohol. ¿Va? Y bueno, Sí, claro. entonces, resumiendo un poquito estos puntos, porque creo que es una información bastante buena. Decimos que las causas generales son factores biológicos, por lo que nos comentabas, por esta parte de la herencia genética que sí puede tener una predisposición hacia consumo de alcohol o otras sustancias. Factores sociales, que es también esta parte del grupo de pares que tiene una alta influencia con nosotros y pueden darnos esta proximidad a estas sustancias que a lo mejor en un entorno familiar sano no podríamos tener, pero en un entorno externo sí podríamos tener, ¿no? Y por ahí también políticas públicas o económicas que también facilitan este tipo de acceso, ¿no? También por ahí podríamos, no sé si incluso mencionar un estado cultural de una normalización de consumo, en el hecho de que, pues no sé, es muy común en México que cualquier situación, festejo, cualquier situación, festejo. Y el festejo es como festejo con alcohol, ¿no? No es como festejo de convivencia, sino estoy feliz, hay que embriagarnos. Estoy triste, hay que embriagarnos. Voy a utilizar un ejemplo muy burdo para los que son fanáticos de cualquier cosa, que si gana mi equipo, festejo y me embriago. Que si pierde mi equipo, festejo y me embriago porque perdió, ¿no? Entonces, esta cultura también podría influenciar este simple hecho de normalizar el consumo de la situación. Y creo que también por ahí viene el lado del hecho de que sea legal esta parte. Digo, pues sabemos que hay drogas ilegales, aparentemente ilegales, como la cocaína, pero es muy normal que tú puedas tener acceso al alcohol, ¿no? Al alcohol y cigarro. Y si tienes 80,000 pesos para gastarte en alcohol, es legal que te puedas gastar 80,000 pesos en alcohol. Sí, y esto último que dices es también muy interesante porque a pesar de justo por esto mismo de normalizar el consumo de alcohol o el consumo de tabaco, eh, y con eso también de la de que sea legal o no legal esa connotación, también hace que las personas vean como un menor riesgo por su consumo, cuando en realidad, por ejemplo, apenas checaba, y el consumo de alcohol es el que está mucho más relacionado o es el que explica muchísimas más muertes y años de vida perdidos por discapacidad que cualquier otra droga, incluyendo cocaína, incluyendo opioides, ¿no? Entonces, es una de las sustancias que genera mayores muertes, mayores daños a la salud en cuestión de cantidad, ¿no? De frecuencia, pero como es tan normal, pareciera ser que no es tan peligrosa. Y justamente, ¿no? Ahorita decía Benja, yo no tomo, y él es aquí el que tal vez sale de la regla, ¿no? O sea, ese es así como de ahora, ¿qué onda con Benja, no? Cuando al contrario, tal vez, pues, ¿qué onda con todos nosotros que sí consumimos alcohol y que está muy, muy normalizado, ¿no? Mm, entonces, justo como lo dices, sí, también esta cultura de aceptabilidad de la sustancia es algo que impacta mucho sobre su consumo. Y justo también es lo que veíamos, ¿no? Que la marihuana, pues, más allá de la concepción moral de, estaré de acuerdo o no de acuerdo, lo cierto es que al legalizarla va a haber cambios. O sea, eso es algo que sí va a pasar. Ok, en conclusión, soy la oveja blanca de esta sociedad. Ah, eres la salvación. Soy la salvación. Es porque estoy Bien, de negro, ¿verdad, pero Benja? sí.
Vamos a la siguiente pregunta. Patti, ¿hay alguna clasificación en las adicciones? ¿Hay algún tipo de clasificación? ¿Clasificación de las más peligrosas, las más duraderas, las más que llevan a problemas más serios? ¿O existe algo semejante a eso? Ok, pues existen ciertas clasificaciones que supongo que también son las que ustedes también ya me han comentado. Una de ellas es esto, ¿no? De legal o ilegal. Es una de las clasificaciones, creo que es la que más ubicamos. Otra de las clasificaciones es de acuerdo a sus efectos. Y entonces ahí tenemos tres tipos. Una son las drogas depresoras, otras son las alucinógenas y otras las estimulantes. Y dentro de esta categoría existen obviamente aquellas que pudieran generar como una estimulación, por ejemplo, más rápida. Y de nuevo en esta misma idea de la economía conductual, pues aquellas que tienen la entrega más rápida de estos cambios fisiológicos, pues también suelen ser las que podrían considerarse mucho más adictivas. Por ejemplo, hasta incluso en la forma en la que la consumes, ¿no? O sea, aquellas que son inhaladas, pues normalmente llegan mucho más rápido al cerebro, o aquellas que son inyectables, por ejemplo, pues también llegan mucho más rápido al torrente sanguíneo y entonces generan más rápido estos efectos. Por ejemplo, dentro de este tipo de esta clasificación que les mencionaba, pues dentro de las drogas depresoras tenemos la que ya hemos mencionado mucho, que es el alcohol. este, Dentro de las drogas alucinógenas también está, por ejemplo, la marihuana, están los hongos, obviamente. Dentro de las estimulantes, pues la cocaína, que ya hemos mencionado, la nicotina también es una droga estimulante. En el DSM incluso también incluyen a la cafeína como una droga que también puede generar un trastorno por consumo de esa sustancia, pero justo en esta idea que dices, pues sí, hay drogas que pueden generar más problemas asociados a su consumo. Creo que eso sería la forma como evaluarlo, ¿no? ¿Cuál genera más problemas asociados a su uso? Y, por ejemplo, pues la cafeína pareciera no serlo, ¿no? Justo en esto que ustedes mencionaban, tal vez también hay, en esta normalización, hay muchas cosas a las cuales podríamos decir que somos adictos, pero está muy normalizado y hay tal vez pocas consecuencias a corto plazo del consumo de esto, ¿no? O por ejemplo del azúcar. O sea, sí hay, pero hasta que te da diabetes. que entonces, pues, hay muchas que tal vez se les ha considerado, pues, tal vez de segundo nivel de importancia, tal vez en su tratamiento. Eh, pero creo que pueden haber diferentes categorías. Creo que estas son las que más utilizamos y dependiendo de estas encuestas en donde encontramos cuál es la que más se utiliza, pero también cuál es la que provoca más muertes y más problemas asociados a su uso, es también conforme se le va dando más atención y más apoyo también en investigación para poder desarrollar intervenciones eficaces. Hay algo curioso sobre esto de las investigaciones. ¿Tú crees que tal vez tengamos más información sobre las pérdidas y las muertes que provoca el alcohol porque simplemente es más fácil estudiar los efectos del alcohol, ya sea porque es legal que, por ejemplo, la marihuana que es ilegal? Que por eso tengamos más datos de que el alcohol es más peligroso, pero porque pues también conseguir estudios o conseguir la marihuana para eso, para hacer esos estudios, pues es más difícil, porque es ilegal y porque no puedes tener la suficiente como para hacer una investigación al nivel del alcohol. Ajá. Bueno, en el caso de los estudios, por ejemplo, con alcohol, más bien es como una encuesta general, ¿no? Entonces se pregunta qué tipo de sustancias consume y entonces parece ser que la más prevalente es el alcohol. Otro tipo de investigaciones que ayudan a saber qué tanto puede estar relacionado con algún problema de salud se han hecho, por ejemplo, en hospitales, ¿no? Entonces las personas hay un choque, llegan al hospital y dentro del protocolo de lo que se pregunta es, o de lo que se hace es saber si te venía bajo el consumo de alguna sustancia, ¿no? Se hacen pruebas y lo que se ve es que la mayoría vienen intoxicados, por ejemplo, con alcohol.
Y entonces ahí como se logra identificar la correlación entre estos accidentes automovilísticos y el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero creo que tocas un punto muy importante, porque es cierto, hay muchas encuestas que obviamente pues la encuesta, el método de recolección es el verbal, ¿no? Entonces el reporte verbal. Al final yo no le voy a aplicar un antidoping a todo México para ver si están, qué están consumiendo, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Por esta misma idea de aceptabilidad, hay muchas cosas, hay muchas personas que no reportan el consumo de ciertas sustancias. Entonces, claro que eso puede ser una importante pérdida de información en la investigación, pero sobre todo creo que en eso, en encuestas, porque cuando se hacen estudios así muy enfocados en alguna sustancia, normalmente se utilizan bioindicadores, entonces ahí es difícil como que realmente puedan, pues, no, o sea, no es tan solamente el reporte de lo que ellos digan, ¿no? Sino que sí hay indicadores, bioindicadores, marcadores biológicos que comprueban el consumo de la sustancia. Pero cuando son encuestas nacionales de lo que se trata de prevalencia, sí pasa, creo que sí pasa mucho. Y también, por ejemplo, un caso que tiene mucho sentido con lo que dices, es, por ejemplo, el de fumar en embarazadas. Hay muchos estudios que dicen que la gran mayoría de las mujeres fumadoras que están embarazadas dejan de fumar cuando inicia el embarazo. Y entonces muchos decimos, entonces tal vez se trata de que están más motivadas porque quieren proteger, saben que es dañino para su hijo y quieren proteger al hijo. Pero también quién sabe, ¿no? O sea, tal vez también es porque si tú les preguntas a ellas, por supuesto que no te van a decir que están fumando, porque es sumamente estigmatizado que una mujer embarazada diga que está fumando o que fume. Uh-huh. Entonces sí es cierto que cuando se trata de estas encuestas que se enfocan y que su método de recolección es el reporte verbal, pues sí afecta mucho a la investigación, ¿no? O hay, supongo, mucha información oculta. U otra, personas que no saben qué están consumiendo. Ya ha pasado. Hubo un estudio sobre eso en la frontera, en Tijuana, me parece, y entonces ahí lo que decían es que según yo consumo tal sustancia, ¿no? Pero está raro porque a veces cuando la compro es como muy blanquesca, como muy cristalina. Y entonces se dieron cuenta de que eso que ellos no identificaban parecía ser una droga que era fentanilo. Ellos no sabían que estaban consumiendo fentanilo, ¿no? El fentanilo es un precursor para las drogas sintéticas y que es muy, muy peligroso, peligrosísimo. Entonces, muchas veces también, cuando tú crees que estás consumiendo algo, estás consumiendo en realidad también otras sustancias que tú no sabes que estás haciendo, ¿no? Entonces, también eso, a veces no saber qué es lo que realmente estoy consumiendo. En los cigarros electrónicos, no saber si estoy consumiendo nicotina o si trae marihuana o también fentanilo, no sabemos, ¿no? Como la pureza también de las drogas y que eso también es otro aspecto que tiene que considerarse en las investigaciones. Bastante interesante que las personas busquen una droga y terminen metiéndose bicarbonato en vez de cocaína. Harina. Harina. No creo. Bueno, ahí sí no sé la diferencia, pero debo de tener cuidado cuando compre harina yo. No vayas a hacer un pastel especial. Ándale. Y venga en su puesto de postres. Así de qué bueno me quedó este pastel. Este pastel me hizo ver un unicornio morado. Ya sabes, si Cosas le así. compran pasteles a Benja, pregunten qué está hecho. Pregúntenme No, la porque marca ni de la Benja harina. sabe. Sí, eso sí. Yo si les digo una marca que nadie conoce, corran, huyan. Ok, Patti, ¿nos podrías decir algunas de las consecuencias que tienen el consumo de las drogas o de tener actividades que sean adictivas? ¿Qué consecuencias tiene más específicamente que pueden provocarle a las personas? Ujú. Ok, por ejemplo, sobre todo en la otra vez al consumo de sustancias psicoactivas, una de las consecuencias que puede tener es generar cambios estructurales a nivel sistema nervioso central, ¿no? Entonces, cuando hay un consumo reiterado y prolongado de alguna sustancia,
Esto puede provocar incluso, te digo, cambios en ciertas partes del cerebro, sobre todo en aquellas que se relacionan con la toma de decisiones, con memoria, por ejemplo, algunas incluso en la parte cognitiva, como por ejemplo los inhalables, pueden generar incluso un déficit cognitivo. También generan cambios en el sistema de recompensa, que es el, a nivel subcortical, pueden generar cambios, como por ejemplo el que normalmente una persona genera y libera neurotransmisores que generan placer ante la realización de actividades como hacer ejercicio, ver amigos, salir con tu pareja, etcétera, ¿no? Actividades agradables. Una persona regularmente las genera, pero cuando empieza a ver el consumo de la sustancia, empezamos a ser más resistentes a la liberación de estos neurotransmisores ante estas actividades que son reforzantes para todos. Entonces, podemos hacer actividades agradables y no liberar esas mismas neurotransmisores. Y esto porque está este cambio que se da por la constante autoadministración de sustancias que obviamente también cambian ese sistema de recompensa. Otra cosa que pueden ser los efectos del consumo de sustancias, y ahí sí también de conductas adictivas, puede ser pues problemas, ¿no? Problemas familiares, por ejemplo, eso es muy común, que haya desvinculación de la familia, porque obviamente que el realizar estas actividades también provoca perjuicio a la familia, ¿no? Por ejemplo, un apostador, pues por supuesto que ya no solamente apuesta su dinero, sino que también apuesta el de sus padres, o hablando, no sé, del papá, pues apuesta el dinero que pudo haberse utilizado para algún otro recurso en la familia, y entonces empieza a generarse también muchos problemas familiares. Pueden generarse también problemas en el funcionamiento laboral, ¿no? Muchas personas dejan de asistir a sus trabajos, pierden sus trabajos porque pues normalmente van bajo consumo, o porque dedican mucho tiempo a esta actividad o esta conducta adictiva. Entonces, también algo que se incluye en las intervenciones, de hecho, tiene que ver con la búsqueda de empleo, porque sabemos que muchas personas se encuentran justo con esa situación de haber perdido su empleo por esta adicción. Problemas inclusive como decía, pues de toma, como muchas drogas afectan a la toma de decisiones, pues también puede estar involucrado en algunas situaciones que tengan que ver como conflicto con la ley, particularmente, por ejemplo, ahorita recuerdo el proyecto de un compañero que ha observado que las personas que, por ejemplo, consumen metanfetamina normalmente tienen muchos conflictos con la ley, no solamente por consumir la metanfetamina, sino también porque empiezan a tener conductas delictivas con el afán de poder acceder a la sustancia, ¿no? Entonces también puede llegar a provocar ahí un problema, puede provocar problemas incluso en el funcionamiento sexual, por ejemplo, el consumo de nicotina prolongado yo lo veía sobre todo en los cigarros electrónicos, que puede tener también problemas o cambios en el sistema reproductivo, y en el funcionamiento sexual, o incluso hasta algunas sustancias en el deseo por tener relaciones sexuales. Entonces, eso es a nivel biológico, a nivel social, a nivel familiar, como les decía, también a nivel psicológico, ¿no? En la parte emocional, de desarrollar algún trastorno, o también hay drogas que pueden acelerar o fomentar el inicio de algún tipo, por ejemplo, de algún otro trastorno, como por ejemplo esquizofrenia, ¿no? Y que esto también está como muy asociado como bidireccionalmente igual. Las personas con esquizofrenia también tienden a estar más propensas a consumir sustancias. Entonces, pues yo diría que justo las adicciones justo por eso son tan importantes de trabajar, porque afectan en todo sentido, o sea, en todo nivel de funcionamiento que puedas imaginar, eso lo afecta, el consumo de la sustancia. Y por eso es que también las personas pueden llegar pues a desear mucho el poder salir de esta situación de consumo, pero a la vez la misma situación que ya generó dificulta, ¿no?
Entonces, yo intento dejar el consumo de alguna sustancia, pero ya tampoco tengo apoyo familiar, porque ya lo perdí por este consumo constante y crónico, ¿no? Quiero salir de aquí y quiero trabajar, pero nadie me da empleo, porque pues ya he perdido, ya no, o sea, he tenido muchas malas, pues muchas malas experiencias que hablan también de mí, ¿no? Entonces, diría que afecta o tiene muchísimas consecuencias negativas, bastantes consecuencias negativas el consumo de sustancias, y que pues afecta realmente a todas las áreas. Ok, estamos hablando de estigmas, problemas sociales, problemas de salud y también cosas, incluso hay deformaciones para los que llegan a tener un consumo prolongado de cocaína, ¿no? Por ejemplo, ahí está la broma que Lord Voldemort ha tenido ese problema, ¿no? Parecieran Sí, similares. también deformaciones, incluso también, por ejemplo, con el consumo de cristal, se llama boca de cristal, ¿no? O boca de meta, que es como si fueran unos dientes de piquito, porque la sustancia es tan potente que incluso llega a dañar el, ay, ¿cómo se dice? El esmalte, ¿no? De la dentadura o de las piezas dentales. En la nicotina, pérdida de dientes también sucede después de el consumo muy crónico, después de varios años, ¿no? Y justo esto que decías del estigma también es importante. Creo que es otro tema, pero la razón también por la que mucha gente no accede a los servicios de atención tiene que ver con eso, con que es muy estigmatizante. La razón por la que las personas después de consumir vuelven a recaer también porque buscan un empleo, pero híjole, tú consumiste esto o tú estuviste en un centro de adicciones, no, creo que no, ¿no? Seguramente eres delincuente. Entonces hay mucho estigma también alrededor de las personas que consumen sustancias que los regresan a esa misma situación. Cuando en otra pregunta que decías, sí es cierto, hay factores que ponen mayor riesgo a algunas personas, pero realmente todos podemos generar una adicción, todo, ¿no? Entonces, pues eso también es algo que nos acerca y nos hace pensar que, pues así como ponernos en nuestro papel de, ay, no, ¿cómo puede meterse eso? Si en algún momento nosotros nos lo administramos, en algún mal momento también, y nos refuerza, probablemente también ahí empecemos a desarrollar esa misma adicción, ¿no? Prácticamente nunca digas, esa agua nunca he de beber. Porque en ese pozo me he de caer. Exactamente. Oh, cuánta sabiduría. Llenan hasta sus frases. Ok, ok, bueno, pues parece todo un proceso en general degenerativo. Y pues sí, ya pensándolo bien, pues sí hay muchos factores, ¿no? Desde que empezamos con problemas que ya no podemos solucionar, que creo que también es un poquito de lo que hemos estado hablando en general. Ahora que hemos hablado, por ejemplo, ahí de problemas psicológicos, de depresión y todo esto, creo que cuando estamos en esos estados muy limítrofes, de sentirnos muy mal y no tener como las herramientas o las habilidades para saber transformar el entorno y poder salir de estas situaciones, cuando Claro, esta accesibilidad de las drogas para evitar, por así decirlo, estas claro, situaciones adversas, hace que todavía sea más reforzante el consumirlas. Porque evidentemente uno exacto. como individuo solo a veces no tiene la capacidad para entender las situaciones y las contingencias que me están manteniendo en ese estado. Bien lo decías tú. Ok, si yo no sé cómo comunicarme y de repente estoy teniendo problemas en la escuela y luego se me trae problemas en la familia y luego en el trabajo, etcétera, y de repente me traen, oye, pues con esto te vas a sentir bien, tómate esto para que te relajes, tomas de esto. Chin, ahí está mi escapada, ¿no? No tengo ninguna habilidad ni Exacto. ninguna forma de salir de este mundo que ya me está agobiando, de esta habitación, de esta familia, de ese trabajo que me hacen sentir mal, que me estresan. Y me dan esta pastillita, sea cualquier sustancia, me dan esta botella de alcohol y todo, y de repente se me olvida, se me nubla, ya no estoy con esos pensamientos horribles de estrés, depresión y todo. Pues ahí está mi salida, ¿no? Y como no tengo otra habilidad y otra forma de hacerlo sano, es decir, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor cambia de trabajo, a lo mejor eso que te guardas, que tú crees que te están juzgando, es mejor hablarlo, es mejor entender que esas ideaciones son solamente tuyas y el mundo no es como tú lo estás pensando, porque no tenemos esa naturaleza de ir con un psicólogo, pues me voy con las sustancias, ¿no? Y ya que tengo ese círculo de esto me mantiene, esto bien y todo bien, pues ahí me quedo en ese círculo de contingencias negativas que me va a seguir manteniendo eso. Porque básicamente es eso, ¿no? Estoy evitando y estoy subsanando con otra cosa.
Entonces, bueno, ahí tenemos el problema y ya adentrándonos como en esta parte, ahí vamos con la siguiente pregunta. Platícanos, Pati, pues, ¿cuál sería uno de estos principales tratamientos o los tratamientos más efectivos que existen para estas personas que ya tienen el consumo, ya tienen la adicción a las sustancias? Ujú. Creo que algo que también aquí en la parte ya de tratamiento a este tipo de problemas se han desarrollado tanto tratamientos preventivos o intervenciones preventivas, eh, o sea, han ido como por niveles, ¿no? Y una es las intervenciones preventivas, que son muy importantes porque ayudan a incrementar ese nivel de riesgo hacia el consumo de sustancias. Hay otras que se han estado como muy en boga porque han resultado muy eficaces y que se llaman intervenciones breves y que están enfocadas o están dirigidas a las personas que empiezan a tener un consumo problemático de alguna sustancia psicoactiva. Son muy, muy relevantes este tipo de intervenciones porque previenen que se incremente el consumo de las sustancias a llegar incluso pues ya a un trastorno por dependencia grave. Justamente, de hecho, hay centros de atención primaria en adicciones en todos los municipios de todo el país que están enfocados en brindar intervenciones breves. Y estas intervenciones breves se han desarrollado manuales que están o que contemplan un modelo cognitivo-conductual y consideran básicamente estos siguientes aspectos, ¿no? Lo primero es desarrollar como, todos ellos implican como un balance decisional, es decir, se enfocan también en la teoría motivacional, de motivación al cambio, en donde dice las personas que llegan con consumo de sustancia, lo primero que tenemos que identificar es en qué nivel se encuentran en un nivel de precontemplación, es decir, no ven el problema y entonces están ahí porque les dijeron, oye, ve, y ya los tenían hartos y dijeron, bueno, voy a ir, ¿no? Pero realmente ellos no ven el problema por el consumo de sustancias y no están decididos a cambiar. O están contemplativos y empiezan a ver los problemas, pero a la vez no quieren dejarlo porque, como tú bien lo dices, Miguel, el que se mantenga el consumo de sustancias tiene una función, está funcionando de alguna manera esa conducta, está funcionando como un reforzamiento negativo, ¿no? Quitando malestar, evitando cosas, quitando malestar incluso físico cuando ya hay una dependencia física, pero no solo eso, sino quitando malestar emocional ante ciertos problemas que no identifica cómo puede modificar, ¿no? Entonces, puede estar en esa contemplación, puede estar determinado a dejar el consumo y entonces también las estrategias que se llevan a cabo con ellos son distintas, o puede estar ya en acción, puede estar ya haciendo algunos cambios y llegan y te dicen, hola, psicóloga, yo ya tengo 2 semanas en abstinencia y lo que quiero es que usted me apoye a continuar avanzando e incrementando esta abstinencia, ¿no? Y entonces ya dicen, bueno, ahí está en acción, está haciendo actividades que lo llevan a lograr esa meta de dejar de consumir la sustancia. Entonces, ese balance decisional tiene esa intención, moverlo de ese estado, por ejemplo, de estar dubitativo a realmente estar determinado a hacer este cambio. Luego del balance decisional, otro componente que suele incluir una intervención breve tiene que ver con el análisis funcional de la conducta del consumo, porque como bien lo dices, Miguel, tiene una función el consumo. Hay consecuencias positivas que lo están manteniendo. Pero también en este análisis funcional empezamos a identificar cuáles son esos precipitadores del consumo, ¿no? Es conflicto con familiares, es ansiedad, es ante una ansiedad muy específica como ansiedad a hablar en público, a estar con otras personas, es depresión, es sentirme triste, ¿qué es, no? ¿Qué son esos precipitadores tanto externos como internos que llevan a generar esa conducta? Y también dentro de este enfoque motivacional nos centramos también en hacerle ver esas consecuencias negativas a largo plazo. Pero como ves, jugamos como en contra un poquito con esta idea de lo que decíamos de la teoría de economía conductual. Las consecuencias positivas son a corto plazo, por eso se mantiene la conducta, y las negativas normalmente llegan a largo plazo, las que motivan a la persona a continuar el tratamiento y continuar haciendo estos cambios.
Entonces, esa es otra cosa que tiene la intervención breve, identificar situaciones de riesgo y hacer planes de acción. Básicamente, esos son los componentes que tiene una intervención breve y obviamente prevención de recaídas, ¿no? ¿Qué puede pasar después de terminar la intervención que pudiera poner en riesgo a la persona de volver a consumir y qué podemos hacer para evitarlo ante una situación de ese tipo? Y también hay ciertos tratamientos que ya están o que son tratamientos intensivos y que están enfocados para personas que ya tienen una dependencia a la sustancia. Y estos tratamientos se enfocan justo, el que nosotros aplicamos se llama programa de satisfactores cotidianos y tiene el sentido de lo que decías, Miguel. Lo que hacemos es generar nuevos reforzadores que no sean o que no estén relacionados con el consumo de sustancias, para llenar de otro tipo de reforzadores que puedan estar accesibles a la persona. Obviamente no van a ser de igual intensidad que la droga, pero al ser varios, la cantidad tal vez pueda influir en que la persona pueda dejar más fácilmente el consumo. Y entonces trabajamos sobre la parte emocional, trabajamos sobre esto de búsqueda de empleo, sobre realizar actividades agradables, hacemos metas de abstinencia y pues estos son los tratamientos que al parecer han demostrado mayor efectividad. Se han hecho estudios de ensayos aleatorizados que han demostrado que el enfoque cognitivo-conductual parece ser el de mayor utilidad y en ocasiones también combinado con terapia farmacológica también puede ser como lo más útil, ¿no? Muy bien. Wow, es mucha información de todo lo que estamos hablando. Pero sirve para todo lo que necesitamos. Y aquí también, pues sí, necesitamos ver también qué tipo de terapia, como siempre les decimos, qué tipo de terapia están acudiendo, porque cuando se les pregunta a las personas, cuando van al psicólogo, dicen, sí, voy al psicólogo. ¿Qué tipo de terapia estás llevando? No sé. Entonces, es muy importante a todos los que nos escuchen que también sepan qué tipo de terapia están llevando, porque al igual que con los doctores y las especialidades, necesitan a veces enfoques más especializados en ciertos problemas que otros, entonces necesitan estar, para tener un adecuado tratamiento deben de tener lo mismo, bueno, estar bien diagnosticados o ir el tratamiento o el enfoque enfocados a esos problemas que necesitan. Y pues aquí estamos hablando de que es el cognitivo-conductual uno de los más efectivos para las adicciones. Patti, ¿cuándo una persona debe de acudir con un profesional? ¿Cuáles son los síntomas o algunas cosas que te den cuenta de, diablos, tengo un problema, necesito ir con un profesional, necesito ayuda profesional? ¿Cuáles son esas ideas o cuándo ir con un profesional? Ok, en este tema de adicciones, eh, probablemente sea incluso desde que inicias el consumo, yo diría, tal vez ahí no es que vayas con el profesional, más bien es responsabilidad del profesional siempre preguntar. Un médico, un dentista, cualquier profesional de salud tiene o debería preguntar sobre consumo de sustancias, porque son nuestra primera línea, ¿no? Un enfermero, eso es como protocolo, debería de preguntarse, porque en la medida en la que lo identifiquemos de manera más temprana, también es más fácil poder salir de este tipo de problemática. En cuanto a la persona, pues diría que lo que suele suceder, y creo que es lógico, ¿no? En la medida en la que empiece a haber algún problema relacionado con el consumo, me imagino que es en el momento en el que llegan. Pero sí es importante la pregunta, porque hay personas que dicen, por ejemplo, en el alcohol, pues yo sí tomo, sí he chocado, pero pues no, yo no soy alcohólico, ¿no? Y pues ni modo que vaya a una clínica. Y al contrario, justo como les decía, las clínicas, los CAPAS, están enfocados para ellos. Justamente no están enfocados para personas que ya tienen una dependencia de alcohol, están enfocados justo para esas personas que de repente toman más de lo que pretendían tomar, que empiezan a tener problemas por el consumo de alcohol, ¿no?
está enfocado para ellos. Entonces, tal vez la pregunta que podrían hacerse sobre la sustancia que consuman es, cuando consumo esta sustancia, ¿consumo lo que inicialmente me dije que iba a consumir o termino consumiendo más? Si termino consumiendo más, ese ya es un indicador de que tal vez ya tengo un problema con la sustancia, ¿no? Otra, ¿he tenido algún problema asociado al consumo de esa sustancia? Choques, problemas familiares, problemas en el trabajo, algún problema asociado a eso, entonces ese sería otro indicador, ¿no? Otro indicador es cuando consumo esta sustancia, empiezo a requerir más cantidad que la que antes requería para tener los mismos efectos, a eso se le llama tolerancia. Y eso ya también es un signo de dependencia, por ejemplo. Entonces ahí también yo tal vez necesito, no tal vez, sí ya necesito ayuda, ¿no? Cuando dejo de consumir la sustancia, experimento malestar físico, tal vez ahí también ya sería un momento para poder acudir, ¿no? ¿Qué otra? El consumo de esta sustancia me ha impedido el realizar otras actividades o he incumplido con algunas otras responsabilidades por consumir esta sustancia. Si es así, también ya sería momento para que podamos acudir. Y recordar que entre más pronto acudamos, o sea, si yo identifico apenas consumí, tal vez exagero, no exageras, si desde el inicio tú buscas y deseas mejorar tu salud, pues hazlo desde el inicio, tienes más probabilidades de o sea, tienes un pronóstico mucho más favorable, ¿no? Entre más pronto vayas. Y creo que con estos indicadores, pues si las personas que lo escuchan cayeron en alguno de esos, pues sería momento de prestar atención, ¿no? Para tratar de hacer algo al respecto de este consumo. Y no necesariamente tenga que ser incluso, pues, dejarlo, ¿no? Tal vez pueda ser la reducción, particularmente, por ejemplo, en el consumo de alcohol. Ya casi terminamos, Pati, en esto. Es muy importante también estos puntos e indicadores porque pues la gente a veces se engaña o de que dice yo lo puedo controlar cuando yo quiera o yo hago lo que yo quiero. Es muy fácil caer en esas falacias, en esas mentiras que nos decimos a nosotros. Y yo creo que estas son preguntas muy importantes. Cualquiera que nos esté escuchando puede ver si realmente estas preguntas caen en sí. Yo recuerdo tener un compañero de trabajo que también este, decía que bebía y bebía y bebía y todos pues ya le dábamos por alcohólico porque bebía todos los días y se emborrachaba todos los días. Y hasta que un día llega y nos dice, oigan, creo que acabo de caer en la noción de que tengo un problema con el alcohol. Todos se rieron de él porque dijeron, ¿en serio? No me digas. Entonces es como que nadie le creía porque pues todos los días nos decía que tomaba, se emborrachaba y cuando llega y nos dice a todos eso, que todos se burlen de él también es inhibidor de que tome alguna terapia, pero sí es justamente también eso de hizo clic en algún momento de su consumo y dijo, oigan, creo que sí tengo un problema y me acabo de dar cuenta. No me había dado cuenta, aunque todos los demás ya se hubieran dado cuenta, pero yo no me había dado cuenta. Entonces, eso también es importante. Y pues a partir de eso también empezó a hacer algunos cambios. Solo que ya no le seguí porque pues ya en ese momento yo me salí de ese trabajo y pues ya no supe más de él. Pero en ese estaba. Y pues es importante hacerse estas preguntas. Pati, ¿algunos ejemplos o casos que nos puedas y nos quieras compartir de algunas personas o algunos casos? Ujú. Mm, Pues creo que uno que me acuerdo mucho y que no tiene que ver con consumo, ¿no? No tiene que, o sea, no era la persona directamente la que consumía, sino que yo atendía a la mamá de un chico que consumía cocaína inhalable y alcohol, ¿no? Entonces, ese es un caso, fue uno de mis primeros casos que atendí y la verdad es que ahí fue donde yo me di cuenta de el nivel de impacto que tiene el consumo de sustancias en el ambiente eh, social o en la dinámica tan reducida, ¿no? De una familia o de las personas cercanas a esa persona que consume.
Porque bueno, la señora pasó por todo un proceso, o sea, su primer proceso pues tal vez fue negarlo, fue como, no, no creo que sea un problema, ¿no? Como en la misma idea de las personas que tienen el consumo. Y no, no creo que sea un problema, yo creo que es normal y se le va a pasar, ¿no? Y posteriormente empezó a tener como una respuesta de lo que voy a hacer es que entonces ya no lo voy a dejar salir, y es lo que muchos padres hacen, ¿no? Ya no lo voy a dejar salir, le voy a quitar el teléfono, lo voy a tener sumamente controlado para que no consuma. Entonces ahora nos volvemos como sumamente eh, controladores del hijo, como intentando que evitar que él consuma porque vemos que si nosotros le decimos simplemente no lo hagas, pues lo va a seguir haciendo, ¿no? Y la preocupación que los padres y los familiares tienen es justo que algo les pase, porque se colocan en situaciones de bastante riesgo, ¿no? Entonces, pues yo veía como el nivel de frustración de esta persona, de la señora. Eh, También después de eso, pues creo que fue avanzando también en este nivel de control y es algo que pasa muy seguido, que los familiares lo que dicen es que sabes que ya no sé, o sea, ya no puedo, no lo puedo controlar, sé que si lo dejo solo va a consumir y lo que hago es que lo interno en un centro. Y normalmente también porque pues no existe mucha información al respecto, la mayoría de las personas no creemos que vamos a tener un familiar que tenga este problema, pues tal vez lo metemos a algún centro que no tenga ninguna certificación, en donde hemos visto que también pueden ser maltratados, pueden ser víctimas de muchos tipos de abuso. Entonces, eh, y esto con el afán de protegerlos, de que no vuelvan a consumir. Pero al final de cuentas, yo creo que lo que terminan viendo los padres es que podemos tener o podemos entrenar muchas herramientas o muchas estrategias para ofrecer apoyo al hijo, ¿no? Informarlos también, darles información de las sustancias que consumen, porque también a veces no saben, ¿no? Qué es lo que están consumiendo. Dicen, pues yo veo de repente, pues ahí como un polvito raro y pues no sé qué sea, ¿no? O yo veo que de repente se pone muy agresivo y es que seguro está en contra mía, ¿no? Cuando tal vez más bien es la sustancia. Y entonces, bueno, aparte de esta información, al final creo que después de que terminan llenándose de estas herramientas, una, algo que terminan también por aceptar, es decir, yo puedo apoyarlo, pero no puedo obligarlo a dejar de consumir. O sea, yo no puedo obligarlo. Y esto de centros de internamientos, lo que lo que hizo, por ejemplo, con esta persona, fue que su hijo pues tuviera menos confianza en ella, porque un buen día llegó alguien y lo encerró 30 días, sin decirle si él quería o no quería hacerlo, ¿no? Entonces, pues obviamente menos confianza en la familia provoca que también el hijo no busque apoyo con la misma familia, que son los que podrían darle esa ayuda. Y creo que y obviamente saliendo del internamiento, pues vuelves a consumir. ¿Por qué? Porque no es tu decisión dejar el consumo. Ya no hay ahí como un síndrome de abstinencia, ¿no? Ya lo pasó. Realmente es porque desea la sustancia y porque no desea dejar el consumo, porque como bien lo decía, pues existen muchas otras faltas, ¿no? Entonces, pues creo que lo que ella terminó como aprendiendo es a aceptar que puede ayudar, pero este, que no puede obligarlo a tomar la decisión de dejar el consumo, que solamente puede dejar las puertas abiertas como para el momento en el que él decida acercarse y pedir ayuda, hacerlo, ¿no? Y que ella estará dispuesta como a ofrecérsela. Y es un camino muy difícil porque los papás obviamente pues no van a, no ven como algo posible el simplemente aceptar que su hijo siga haciendo una conducta que le está haciendo daño, ¿no? Entonces, pues ese caso a mí me impactó mucho porque creo que sí es ahí donde percibí que la familia, pues sí, también, en la familia también recae mucho, ¿no? El consumo de sustancias. Entonces, ese es uno de los que me acuerdo. También he visto algunos de consumo, pero pues ya para no hacer la historia larga, los dejaré con esa historia, con esa Ok, experiencia. está muy bien. Qué interesante. Sí, bastante. Como se enreda todo de familia, contextos y la confianza que también puede ser
la causa y también la consecuencia del consumo de drogas. Ah, ya para terminar, Patti, ¿qué les aconsejas a todas las personas que son ajenas a este mundo de la psicología, de la psicoterapia, de todo? ¿Qué les aconsejas sobre este tema de adicciones? Ok. Am, pues como bien decías, aconsejo que si identifican, ¿no? Que su consumo está siendo más del que ustedes buscaban, si identifican que han tenido problemas, si tienen curiosidad por saber si realmente es algo de lo cual preocuparse siquiera, pues no duden en acudir con un terapeuta. Si tienen también problemas porque se sienten, porque tienen algún problema que los hace sentir tristes, que los hace sentir ansiosos, este, si identifican que hay algo que necesiten trabajar en general, en lo emocional también, acudan también con un terapeuta, porque justo eso también previene, ¿no? El que empiecen a desarrollarse ese tipo de conductas adictivas. Eh, Creo que cada vez, y eso es algo muy bueno, la cultura va siendo más, culturalmente más aceptado y más común el que las personas acudan a terapia. Entonces eso es algo súper positivo y el que también se visibilice todo esto de la salud mental también es muy importante. Entonces yo les diría eso, o sea, si tienen como es algún problema que digan, saben que yo no siento que no estoy pudiendo con él, pues acudir, ¿no? Aunque sea el terapeuta ya les dirá, ¿no? Les dirá, pues podemos dar un consejo breve incluso, o puede ser que sí sea un proceso mucho más largo, eh, y que también cuiden mucho, ¿no? O sea, si tienen esta intención de acudir con un terapeuta, que acuérdense que tienen todo el derecho, y eso es una obligación del terapeuta y un derecho de ustedes, el saber cuáles son los procedimientos que el terapeuta va a darle, conocerlos a profundidad y, y también pues que les muestre, ¿no? Que realmente es un terapeuta que está formado para, no solo es un psicólogo, sino que está formado también como terapeuta, ya sea con cursos, con capacitaciones, con certificaciones, y que se sientan seguros de hacer también todas esas preguntas, ¿no? Como pacientes también así lo merecen. Muchas veces nosotros no damos información sobre nuestras técnicas o procedimientos empleados, cuando dentro del código ético es algo que está dicho que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues siempre conocer a profundidad cuáles son sus procedimientos y que ustedes pueden aceptarlos o no, ¿no? O sea, también esa es la decisión y la opción que ustedes tienen de detenerlo en el momento que ustedes lo quieran detener. ¿Qué les aconsejas? Ahora vamos del otro lado. ¿Qué les aconsejas a las personas que van iniciando o que quieren especializarse en este tipo o en este campo específico? Ok. Mm, recomiendo am, que antes ustedes como que se hagan la pregunta de si tienen algún estigma relacionado con el tema, porque a veces nosotros también traemos mucho estigma hacia las personas que consumen sustancias o que tienen algún tipo de problemática similar. Eh, También algo que yo hice fue entrar como voluntaria a un espacio de centro de atención de adicciones, y eso también me ayudó porque dije, sí, o sea, sí realmente te sientes bien dando o escuchando este tipo de casos o trabajando este tipo de casos, o crees que no es lo tuyo, porque también creo que es válido si te vas a dedicar, por ejemplo, 2 años a especializarte en algo, pues también que veas que sea algo con lo que tú dices, ah, sí, esto, creo que sí me veo haciendo esto en el futuro. Eh, Eso, o sea, como acercarse un poco a la literatura también. Existe muchísima investigación, existe investigación como muy inicial o investigación muy reciente, eh, que busquen también que el lugar donde van a estudiar pues sea un lugar que haya demostrado que también es un espacio en donde la enseñanza tiene una buena calidad, que creo que eso también es muy importante. Mm, y, y ya, o sea, insisto, estar muy pendientes también de ese estigma, ¿no? De autoevaluarse y decir que tanto yo también estoy cayendo en algunos de esos patrones,
o qué tanto yo también tengo algún consumo de sustancia y medio problemático, ¿no? Y también eso podría ser relevante. Y bueno, ya para concluir, Patti, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo para cualquier cosa, si tienen dudas sobre adicciones, si quieren profundizar o cualquier cosa, cómo se pueden poner en contacto contigo? Ok. Pues puedo dar mi correo electrónico, entonces se los Ujú. dicto, es Ancira, ANCIRA, gp@outlook.com. Y ahí siempre estoy muy pendiente, como cual señora. Nada de redes sociales, Per- todo correo electrónico. Perfecto. Muy bien, pues para cualquiera que tenga dudas, aparte pues lo vamos a poner ahí en la descripción del video. Cualquier duda que tengan, pues se pueden acercar a Patti. Creo que pues es una información muy valiosa todo lo que nos estás compartiendo. Creo que quedamos fascinados. La verdad es que es un tema súper amplio y creo que es un tema muy bueno, que tiene alto impacto social y personal para muchos de los que nos puedan estar escuchando. Porque creo que una cosa importante de lo que ya nos venías mencionando es que para todo hay centros especializados, para todo están los especialistas. Y como siempre nos gusta mencionar aquí, es muy normal que de repente tengamos conflictos o problemas. Y también que ahora en el tema de adicciones es muy normal que de repente tengamos, bueno, no es muy normal, pero no debería ser normal, pero bueno, lo que quiere decir es que puede ser normal que de repente empecemos a consumir un poco más de lo sano, una sustancia en específico, y nos cuesta a veces aceptar que tengamos un problema. Así como cuando son temas emocionales, problemas psicológicos, temas muy personales como tipo terapia, también en adicciones, debe ser muy normal que cuando sintamos este tipo de inestabilidad podamos acercarnos a un terapeuta, ¿no? Entonces, lo que siempre les recomendamos a todos nuestros oyentes es que precisamente cuando sientan este tipo de desequilibrios, en estos grados que ya nos hiciste favor de comentar, Patti, pues se sientan con toda la naturaleza y confianza de decir, pues, que se puedan acercar a un terapeuta, a un centro de especialidad. Y esto no va a marcar que estén enfermos, que sean malos, que sean las peores personas, ¿no? Al contrario, que estoy interesado en algo mejor para mí, quiero cambiar esto, quiero hacer algo en pro de mi salud, quiero cambiar esta situación y no porque sea un monstruo, no porque sea algo de lo que no voy a salir y que sea un estigma social. Librémonos de esa parte y normalicemos que cuando tengamos algún problema sea tan normal acercarnos a un especialista como acercarnos a un amigo, como acercarnos a un doctor, como acercarnos a un dentista cuando nos sentimos mal, cuando me duele una caries, cuando quiero incluso, no sé, como cuando quiero cambiar el estilo, ir a un estilista, así debería ser de normal ir a un especialista, ¿no? Porque esos pequeños problemas, esos cambios pequeños favorables para nuestra vida se hacen cuando tenemos estos pequeños acercamientos. Entonces, pues bueno, los invitamos a que tengan esta buena perspectiva de estos cambios, no lo vean como algo normal si alguno de los que nos escuchan siente que tiene alguno de estos problemas y al contrario, pues cambiar esta forma por algo más saludable, algo más sano y que nos ayude a entender mejor por qué estamos llevando estas conductas, es una de las funciones que podemos cumplir cuando vamos a terapia. Siempre siéntanse seguros con su terapeuta y como ya lo dijeron aquí Benja y Patti, la terapia sirve precisamente para esto, para que tú te sientas mejor. No va a ser un camino a rosas de todo bueno. Hay dificultades, que es normal en la terapia, pero si tú en algún punto sientes que la terapia no está funcionando, tienes todo el derecho de cambiar de terapeuta o incluso acercarte a tu terapeuta y decirle, ¿sabes qué? Siento que no está funcionando. Porque eso también ayuda a que mejoremos el proceso terapéutico. Y bueno, por mi parte, pues yo me quedo muy feliz de toda esta charla. Creo que me quedé con mucha información y muchas dudas que quizá más adelante y esperemos que así sea, hagamos más colaboraciones contigo, Pati, que yo sé que tienes las puertas abiertas. Cualquier duda que tengan, pues háganos llegar toda esta parte de dudas sobre algún tema. Si quieren que hablemos sobre algún tema más específico, tratamientos más específicos, sustancias más específicas, a lo mejor conductas más específicas, que en este tema nos abordamos más a sustancias que a conductas, pero finalmente también pueden ser adicciones, desórdenes psicológicos o esta combinación y latencia que puede haber entre problemas psicológicos y la relación específica que puede tener con sustancias. También escríbanos en los comentarios y pues ahí estaremos atentos para comentarles. Así es, tenemos bastante información, todo muy interesante, es un tema demasiado amplio y pues obviamente yo creo que haremos una segunda parte especificando o entrando en algunos otros casos o problemas específicos o drogas específicas. ¿Qué te parece la idea, Pati?
Sí, muy bien, muchas gracias. La verdad es que me gustó mucho platicar con ustedes. Y sí, es un tema muy amplio y obviamente en cualquier momento me gustaría muchísimo volver a participar. Muchas gracias por invitarme. Va. Entonces, quedamos al pendiente para hacer una segunda parte. Y por nuestra parte, eso sería todo el día de hoy. Que tengan una buena noche. Esperemos que encuentren cualquier cosa que les ayude para poder pedir ayuda psicológica si es necesario. Y pues quedamos al pendiente. Cualquier duda está en los comentarios, lo pueden escribir en los comentarios. Las redes sociales de Patty van a estar en la descripción. Y nos estaremos viendo en el siguiente episodio de Psicotepec. Síganos en nuestra cuenta de Instagram. Hasta luego. Bye.